Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes nuevamente. Seguimos orando por ustedes, que Dios los siga cuidando, fortaleciendo en vuestra fe y proveyendo de todo lo que necesiten. También queremos exhortarles a que oren por las autoridades, que oren porque Dios les permita ver quién es Él, que puedan tener sabiduría en la toma de decisiones que vayan en favor del pueblo, obviamente, y que honren a Dios por encima de todo. Hoy continuaremos con la serie de Corintios, en Corintios capítulo 11. Hoy veremos los versículos del 2 al 16 de ese capítulo. Así que acompáñenme en oración y luego empezamos inmediatamente con la prédica. Recuerden que el Pastor Clip envía todos los domingos el boletín y los exhortamos a que durante la semana puedan resolver las preguntas que están ahí para meditar en familia al respecto de eso. Ok, oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente con vida, de poder estar en tu presencia para estudiar, para conocerte, para saber un poco más de ti. Te ruego, Padre, que hoy hables a nuestra vida a través de tu palabra, que tu palabra haga la obra transformadora en nuestros corazones, que nos convenzas de pecado, que nos confortes en medio de las tribulaciones y que nos permitas cada día más acercarnos a ti, cada día poder vivir de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos. Amén. El pasaje es 1 Corintios 11, del 2 al 16. 1 Corintios 11, del versículo 2 al versículo 16. Dice: Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. El título del sermón es Masculinidad y Femineidad Bíblica. Masculinidad y Femineidad Bíblica. Y pudiésemos hacer un paréntesis en el culto, pero en realidad vamos a ver todo el contexto de lo que es masculinidad y femineidad bíblica en general. Obviamente Pablo le va a hacer un enfoque especial para lo que sucede en el culto. Hoy en día en la sociedad, si uno sale y pregunta ¿qué es masculinidad? Ni siquiera vamos a entrar en lo correcto, simplemente ¿qué es? Es difícil que encontremos un estándar de definición. ¿O qué es femineidad? Van a haber un montón de definiciones y muchas tan diferentes que hasta se contradigan. Por lo tanto, sería mucho más difícil aún encontrar en la sociedad la respuesta correcta de qué es masculinidad y qué es femineidad bíblica. Y eso es muy preocupante y lamentable, porque si la gente no entiende o no sabe qué es lo que debe hacer un hombre o una mujer en general, cómo debe de comportarse el hombre, cómo debe comportarse la mujer, una sociedad
colapsa si los individuos carecen de ese conocimiento. Porque no entenderlo va a conllevar a que en última instancia, o en primera instancia, los matrimonios no funcionen. Y si los matrimonios no funcionan, las familias tampoco van a funcionar. Y si las familias no funcionan, la sociedad no va a funcionar. No va a funcionar bien. Serán sociedades débiles, llenas de problemas. Los creyentes no debiésemos estar en esa categoría o en esa condición de ignorancia sobre qué es masculinidad y femineidad bíblica. Y la razón por la cual no debemos estar en ignorancia es porque la Biblia nos habla acerca de eso. Y este pasaje es uno de esos. Y el que esté en la palabra también nos obliga a conocerlo, porque estamos comprometidos todos a ir madurando en la fe, a estudiar la palabra, de manera que si este es un tema que está en la Biblia, hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Pero nuestro objetivo principal no es que la sociedad funcione. Nuestro objetivo no es estudiar esto para que la familia simplemente sea buena porque sí. Nuestro objetivo es glorificar a Dios con lo que Él quiere que un hombre y una mujer haga. Lo cual va a ser inevitable es que si hacemos esto, la sociedad va a funcionar, va a estar mejor. No es nuestro objetivo, pero va a ser un reflejo de eso. Por tanto, ver una sociedad donde no se ve esto es un reflejo en cierto grado de que no hay personas viviendo la masculinidad y la feminidad bíblica. Y estoy hablando entonces de los creyentes, que son los que debiesen entonces tener la responsabilidad de proyectarlo. Ahora, esto no solamente se debe ver en la sociedad o en la casa, ciertamente. Esto también se tiene que ver en el culto, en todos los lugares. Pero específicamente Pablo le va a hablar de lo que sucedía en el culto como reflejo de la condición que tenían de no entender cuáles eran los roles del hombre y la mujer. Ya en esta sección Pablo no está respondiendo la carta de la cual empezó en el capítulo 7 a responder distintas inquietudes que tenían los corintios. Aquí ahora Pablo va a hablar acerca del orden del culto. Hasta el capítulo 14 va a estar hablando entonces de cosas que tienen que hacerse dentro de la iglesia, en el momento del culto, o que no estaban haciendo bien. Primeramente, él empieza, en el versículo 2 de esta sección, a felicitarlos. Algunos interpretan que es ironía, porque justo después de la felicitación comienza correcciones. Entonces, ¿cómo lo felicitas? Piensan algunos, si inmediatamente después lo vas a corregir. Muchos, y creo que yo me incluyo dentro de esta línea, que en realidad Pablo sí los está felicitando. Hay un momento donde ya hemos dicho que Pablo demuestra su sarcasmo e ironía escribiéndoles a ellos. Pero aquí sí creo que lo estaba felicitando. Y no creo que sea contradicción, simplemente era que algunos sí lo estaban haciendo, mas no todos. Y por eso que no lo hacían es que era necesario escribirles esto. Así que también aprendemos una buena lección aquí, rapidito con Pablo en el versículo 2. Hay que saber reconocer lo bueno y saber reconocer lo que no está bien. No podemos generalizar tan rápidamente. Si hay algo que rescatar, si hay algo por lo cual felicitar a alguien, hagámoslo. Y si hay algo por lo cual hay que amonestar o decir algo que no está bien, hagámoslo también, con gracia. Pero por hacer una no significa que no haga la otra. Este texto que vamos a ver aquí a continuación ha sido controversial, es controversial todavía. Hay muchas opiniones, incluso entre muchos teólogos respetados. Y en cuanto al significado y la aplicación del texto en el contexto actual, incluso en contexto de algunos siglos atrás, ha sido muy debatido, porque la cultura ha cambiado mucho desde el tiempo que estaba Pablo escribiendo esto hasta el sol de hoy. Pero como estamos en serie expositiva, no podemos esquivar ningún texto, tenemos que predicar todo el consejo de Dios y este pasaje es parte de eso. Ok, vamos a ver qué estaba pasando. Ya leímos el texto. O sea, en términos generales, vamos a tratar de dar una pequeña explicación del contexto de lo que se está dando. Las mujeres en el tiempo en el que se escribe la carta, es decir, años 50, por ahí después de Cristo, y un poquito del tiempo de Cristo y todavía un poco después, acostumbraban a vestir con un velo. No solo las judías, era común incluso que las griegas y las romanas igual usaran.
no todas, pero era bastante común. Y lo usaban como simplemente una prenda de vestir. Ahora, esto es una prenda de vestir que solamente cubría la cabeza, no cubría la cara, solo la cabeza. ¿Cómo sabemos que era así? Porque hay muchos otros textos literarios de la época que lo ratifican, además de cuadros, pinturas, arte que queda registrado de ese tiempo, que cuando pintan a la mujer en su diario vivir, la pintan con ese velo. O sea que ese velo era una pieza normal en ese tiempo, cosa que no pasa ahora. Pero allá era normal que las mujeres salieran con ese velo. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia? ¿Por qué Pablo va a tocar el tema del velo, de la ropa con la que salen en esta carta, en este momento? Algunas mujeres de la iglesia de Corinto habían empezado a dejar de usar el velo. Ya no lo querían usar. Pero no era porque ya no estaba de moda. Había otro motivo por el cual lo dejaban de usar. ¿Cuál era? Bueno, básicamente, las mujeres eran las que usaban el velo. Los hombres no. Los hombres a veces se cubrían la cabeza por condiciones del clima o por algo en particular, pero no era común ver al hombre con la cabeza cubierta. Entonces, estas mujeres, utilizando algo de teología, decían, si ahora somos creyentes, somos iguales a los hombres. Por tanto, ya no necesitamos que haya distinción. Somos iguales. Nos quitamos el velo y somos tal cual como ellos lo son. Esa era la razón de fondo de por qué estaban haciendo eso. ¿Y ahora qué tan cierto o falso es eso? Bueno, en parte es cierto. Busquemos lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3:28. Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, le dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Dice, no hay hombre ni mujer. ¿Pero qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que una vez somos salvos, para Cristo no hay diferencia si eres hombre o mujer, si eres judío, si eres griego, si eres esclavo, si eres libre. La gracia que Dios da, la da por igual. No hay ningún trato especial por ser hombre o mujer, o por haber sido esclavo o libre, o por haber sido de X nacionalidad o etnia. No, para Dios somos todos sus hijos por igual, sin acepción de personas. Nadie tiene ningún privilegio por ninguna causa. Ni dinero, ni estatus social, político, económico, ni su sexo, nada. Simplemente somos todos iguales. No hay por qué hacer diferencia en que uno es mayor u otro. Así que en ese sentido las mujeres no estaban equivocadas. Ciertamente, delante de los ojos de Dios, eran iguales que los hombres en cuanto a la salvación. Y no había ningún problema en esa parte. El problema era que ellas no entendían la imagen completa. Somos iguales delante de Dios, sí, pero nuestros roles no son los mismos. Hay diferencia de roles. Y esos roles se mantienen porque Dios los estableció incluso desde la creación. Y es lo que Pablo va a comenzar a explicarles. Para que ellos entiendan, ciertamente son iguales, pero los roles no son los mismos y tenemos que mantenerlos y vivirlos. Vayamos al versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Con este solo versículo es suficiente razón para que lo que sigue no lo ignoremos. Porque Pablo va a comenzar a explicar su argumento, pero no empieza diciendo, bueno, lo que pasa es que en Corinto sucede así, o cuando yo estaba en Galacia, o las mujeres judías. No, Pablo no aboga a la cultura, él no apela a la cultura, él se va al mismo origen, él se va a la palabra de Dios, a la fuente de toda autoridad, la Biblia. El hecho de que él empiece por ahí no nos permite leer este pasaje y decir, no, eso era solamente para las mujeres en Corinto. Por eso que es un reto, porque entendemos que el velo no existe ahora, pero había una razón de fondo que radicaba en lo teológico que se trasciende, que no se limita a un espacio o un tiempo particular. Eso es eterno, la palabra es eterna. Por tanto, lo que Pablo va a comenzar a decir aquí es muy importante
y hay que prestar atención. ¿Y con qué empieza Pablo entonces hablando? Él está hablando de la autoridad. Cabeza, algunos lo entendían como fuente, el origen, y muchos teólogos abogan por esa línea. La gran mayoría, y yo creo que también va por esta otra línea, realmente está hablando de autoridad, de que cuando está hablando de cabeza se refiere a la autoridad. La autoridad del hombre es Cristo, la de la mujer es el hombre y la de Cristo es Dios. La primera declaración parece no tener ningún problema, ¿no? Cristo es mayor que el hombre, está bien, el hombre se somete a Cristo. Sin embargo, los otros dos puntos, de que la mujer tiene la autoridad en el hombre y Cristo la autoridad en Dios, tienen algo en común. Y es que está hablando de autoridad entre iguales. Porque el hombre y la mujer son iguales. Y Cristo y Dios son iguales en esencia. Cristo es Dios. El Padre es Dios. El hombre y la mujer son iguales. Pero en rol, la mujer fue diseñada para estar bajo la autoridad del hombre en ese rol. Y Cristo se ha sometido al Padre. Él lo demostró cuando estuvo aquí en la tierra, diciendo, yo no hago nada sin que el Padre me lo diga. Y se sujetó al Padre, siendo igual. Él es Dios. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es, la autoridad de Cristo en el hombre es evidente porque Él fue la fuente, Él es el creador. Pero entre el hombre y la mujer y entre Cristo y Dios es entre iguales. Así que no hay diferencia. No se trata de que uno sea mayor o menor. Se trata de que cuando hay un rol distinto, hay que jugarlo tal cual esté, no por nuestra condición de que seamos menores, sino simplemente porque así lo diseñó Dios. Versículos 4 y 5. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Ok, entonces aquí la parte que se vuelve interesante es porque tenemos que entender qué pasaba. Porque hoy nadie se cubre la cabeza al orar, ni se la descubre tampoco. Casi nadie va a la iglesia en sombrero o en gorra, ni nada por el estilo. El hombre no tenía por qué cubrir su cabeza al orar, porque si lo hacía, deshonraba a Cristo como autoridad. ¿Cómo? El que usaran una cobertura en ese entonces, durante el tiempo que se escribe esta carta, era un significativo de estar bajo una autoridad. De hecho, en otras religiones, falsas obviamente, de la época, cuando los hombres iban a servir en adoración o a rendir algún tipo de culto, se ponían algo en la cabeza. Se la cubrían específicamente para demostrar que estoy bajo la autoridad de el líder de ese lugar o de algo en particular. Pablo les dice, el hombre no tiene por qué cubrirse su cabeza porque su autoridad no está aquí, es Cristo, no es visible. Por tanto, si te la pones, estás diciendo que estás bajo otra autoridad que no es Cristo. Por tanto, el hombre no necesita tener ese símbolo visible de autoridad, porque deshonraría a la que es su autoridad, que es Cristo. Para la mujer, por el contrario, si no se cubría la cabeza, estaba diciendo que no estaba bajo ninguna autoridad. El mismo principio, si te lo pones, estaba bajo autoridad, si no te lo pones, no estaba bajo autoridad. El hombre no estaba bajo autoridad humana, bajo Cristo, pero si la mujer se quitaba el velo, se descubría la cabeza y decía, yo tampoco estoy bajo autoridad, yo estoy igual que el hombre. Y es donde Pablo dice, no, porque tu autoridad sí está aquí, tu autoridad es el hombre. Por tanto, quitarte el velo es decir que tú no estás reconociendo la autoridad que Dios puso para ti, que es tu esposo. Y por eso es una deshonra que ella en ese momento orase o profetizase, si había profetizas en ese tiempo, con la cabeza descubierta. El no cubrir la cabeza, que la mujer no cubriese su cabeza, era visto como un acto de rebeldía, que lamentablemente hoy
Si esa cultura del velo estuviese vigente hoy, muchos lo aplaudirían. Claro, no te dejes, tú eres igual y todo lo demás. Movimiento que por ahí vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Porque estarían diciendo que creer el orden que Dios da es malo, que denigra, cuando no es ni lo más cercano. Pero miren que Pablo dice que además de la deshonra de no aceptar su rol, es deshonra porque se hace una con la que está rapada. ¿Y quién era la que estaba rapada? Buena pregunta, ¿por qué Pablo hace alusión a una mujer rapada? Para los judíos, las rapadas eran las adúlteras. O sea, desde la ley, una mujer adulteraba y te rapaban la cabeza. Para los griegos, los corintios eran de esa comunidad griega, las prostitutas eran las que andaban sin velo. No todas necesariamente rapadas, pero el hecho que andaban sin velo ya decían de que, ok, andan en conducta inmoral, no tienen esposo, andan a la libre. Y muchas incluso se rapaban. Entonces Pablo les dice, tú quieres andar sin velo. Bueno, tú te haces una con la que está rapada, con la, ya sea que lo quieras interpretar de la manera judía, con la adúltera, o lo quieras interpretar de la manera griega, con la inmoral o prostituta. Así lo haces y por eso es doble deshonra, porque te haces una con la que abiertamente está en rebeldía en contra de Dios y estás en deshonra porque no estás sometiéndote a la autoridad que Dios dejó para ti, que sería tu esposo, tu marido. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pablo les dice básicamente, no te quieres cubrir. Bueno, córtate el cabello para que ya no haya duda de tu condición de rebeldía. Sabiendo que muy probablemente al leer esto iban a decir, no, Pablo, tampoco así, nada más el velo. Y si lo hacían, Pablo les dice, si en caso tal decían eso, de que, no, Pablo, no así, le dice, bueno, cúbrete la cabeza. Es decir, esto no es a término medio. Es decir, reconoces tu autoridad y lo demuestras por completo, o abiertamente dices, no me interesa la autoridad y voy hasta lo último, rebeldía completa. Pero no puedes creer que estás bien solo porque me quito el velo, porque en el momento de quitarte el velo ya estás diciendo, en ese caso la mujer de ese tiempo, no reconozco la autoridad que Dios me ha dado y no me importa hacerme una con la que tampoco lo usa. Y estamos hablando de mujeres en la iglesia, de mujeres cristianas. Versículos 7 al 10. Versículos del 7 al 10. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Esta es otra sección que vuelve como que, wow, ¿cómo entendemos esto? Porque inclusive normalmente es a los ángeles. Pero notemos algo que se nota en estos versículos que leemos, que el problema no era solamente de las mujeres, el problema también era con los hombres que no aceptaban su rol. Mujeres queriendo tomar el rol de los hombres y hombres no queriendo tomar su rol. ¿Les suena familiar? Bueno, lamentablemente sí. Pablo procede a explicar el porqué de todo en una manera más clara. Va nuevamente al origen. Y por eso que de nuevo es muy importante que Pablo no está aludiendo simplemente a los elementos culturales, sino que se va al origen, tal cual lo hace con Timoteo y luego más adelante aquí cuando quiere explicar el por qué la mujer no debe enseñar en la iglesia. ¿Y qué dice? Dios creó al hombre a su imagen, a la mujer también, pero para efecto de lo que está explicando, se enfoca en el hombre. Pero la clave aquí es lo que dice, es la gloria, que el hombre es la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Eso quiere decir que Dios se gloriará del hombre en su misión. Si la cabeza del hombre es Cristo, es decir, la autoridad del hombre es Cristo, si el hombre obra bien, Dios se gloria en el hombre.
porque es el que está debajo de él en autoridad. Cristo es la autoridad del hombre, y si la persona a quien le reporta a Cristo lo hace bien, Dios se gloria en esa persona. Algo similar como en una cadena en el trabajo. Si yo hago algo bien, mi jefe se gloria de mí. La misma manera en esto. Entonces ponen que la mujer es la gloria del hombre, porque Dios puso a la mujer bajo la autoridad del hombre, del esposo. De manera que si la mujer obra bien, el hombre se gloria de su mujer. Similar a lo que dice en Proverbios 31, el hombre es reconocido en las puertas de la ciudad por la mujer virtuosa. Una mujer que hace bien lo que Dios la manda a hacer es gloria del hombre. Un hombre que hace bien lo que tiene que hacer es la gloria de Dios. En ese sentido estamos hablando aquí, en el sentido de autoridad. Y una pequeña nota, hombres. Pablo explica aquí que el orden fue, sin duda, hombre y luego mujer. Y la mujer vino a causa del hombre. Y a veces parece que eso significa que ella es menos. No necesariamente, porque somos iguales, porque si no éramos tan buenos, necesitamos una ayuda. Así que realmente, ¿quién es más? ¿La que ayuda o el que necesita la ayuda? Y eso nos recuerda que si Adán en el huerto del Edén, sin pecado, hombre, pero sin pecado, Dios lo vio y dijo, necesita ayuda, y le hace una mujer. Hermano, hoy usted y yo con pecado necesitamos más ayuda. Por eso la Biblia también dice que el que haya esposa, haya el bien. Estaríamos incompletos. Y de nuevo, se puede estar soltero, se puede estar casado, pero es bueno si usted haya esposa, porque haya ese complemento. Adán sin pecado lo necesitaba, hermano. Usted hoy con pecado, créame que lo necesita. Por tanto, valore a su esposa si usted la tiene, porque es la ayuda que Dios le ha designado para que usted pueda cumplir con su rol. Ahora bien, también esto quiere decir de que el que seamos la autoridad no es que vamos a imponerla como un dictador o un tirano. Tu esposa debe poder decirte las situaciones o las cosas que ella ve para ayudarte. Si no la dejamos hablar, si la dejamos hablar pero no la consideramos, no estamos haciendo nuestro rol ni dejando que ella haga el suyo. Dios no te manda que la mandes, Él te manda que la ames. Ella debe someterse, ciertamente, pero tú no la debes someter. Es Dios quien debe hacer que ella entienda que debe someterse. Y aun si no lo hace, nuestro mandato es amarla independientemente. Y tu mujer, tu rol no es ser independiente. Tu naturaleza pecadora suele tender a esa línea. Eva fue la que empezó eso, básicamente. No ha cambiado hasta ahora, pero toca someterse a la autoridad que Dios ha dejado. Y en este caso sería tu esposo. Si estás soltera, es tu padre. Siempre están bajo la autoridad de un hombre. Tu padre, y solo hasta que te cases, tu esposo, nunca tu novio, notita aparte, tu novio nunca es la autoridad, es tu padre, y cuando te casas, tu esposo. Y toca someterte a tu esposo, de la misma manera que el hombre se somete, debe amar a su mujer, aunque ella no se someta, te toca someterte a tu esposo, aunque él no te ame. Entonces, es difícil. Ciertamente, pero es lo que Dios nos manda y la orden no es condicional, es incondicional. Nos toca obedecer independientemente de cuál sea nuestra condición. Pero procuremos, hombres, amar a nuestras esposas, valorarlas, las necesitamos. Y yo sé que usted sabe. Y mujeres, respeten a sus esposos. Esa es la autoridad a la cual ustedes deben rendirle cuenta. Dios puso a su esposo como autoridad sobre usted. El no respetarlo es decirle a Dios, te equivocaste, ese no es el orden. Yo quiero reportarte directamente a ti. Pero no, Dios lo puso de esa manera. No hay otra fórmula para glorificar a Dios. Si no estamos haciendo lo que Dios diseñó para nosotros desde el inicio, no lo podremos glorificar. Ahora bien,
Pablo menciona al final de que por causa de los ángeles también tenían que hacer esto. ¿Qué tienen que ver los ángeles? Me complica más la situación, Pablo. Vayamos un momentito a Efesios 3:10. Efesios 3:10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo voy a leer de nuevo. De este modo, la infinita sabiduría de Dios, y Pablo está hablando de los efesios, cómo están viviendo su vida cristiana, obedeciendo lo que Dios manda. Es decir, ustedes al vivir esto, la infinita sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia, ustedes viviendo lo que Dios manda. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo sabe que nuestra conducta es observada por los ángeles y es motivo de gloria a Dios. Los ángeles son superiores a nosotros. Y que ellos vean. Y Pedro habla también de cómo ellos miran acá y se asombran del amor que Cristo muestra con nosotros. Pero en este sentido, es gloria de Dios porque cuando ellos miran al hombre, nos miran a nosotros, al ser humano, y nos ven imperfectos, inferiores a ellos, y que Dios haya decidido utilizar a seres menores que ellos para hacer la obra de Dios y que aún así avance, para ellos es motivo de gloria a Dios porque dicen nuestro Dios es realmente poderoso. Porque con estos seres tan insignificantes, tan débiles, nosotros no pudiésemos realmente compararnos jamás con un ángel. Con todas las descripciones que dan, son seres sumamente majestuosos. Imperfectos, no son Dios, y que ellos vean no vean a nosotros, seres mortales, siendo los instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra, eso los lleva a ellos a alabar a Dios. Dice, Dios, tú eres grande, de verdad. Jamás hubiésemos podido imaginar que hubieses elegido a este ser para hacer tu obra, y aún así lo logras. Entonces, ¿por qué Pablo menciona por causa de los ángeles? Porque cuando no nos sometemos a Dios, ellos ven de que las cosas no funcionan como debiesen funcionar. Y aunque tenemos que vivir para la gloria de Dios, nos importa también de que la gente no blasfeme el nombre de Dios por nuestra culpa. Los ángeles no es que van a blasfemar el nombre de Dios, pero no pueden darle gloria a Dios cuando no ven el orden que Él diseñó para nosotros. Cuando el hombre no toma su responsabilidad, no la asume, y la mujer se rebela en contra de la autoridad. Así que por causa de los ángeles, es decir, aparte de Dios, que es más importante, ellos también están viendo. Así que por causa de ellos también hagan las cosas como Dios quiere que las hagamos. Versículos del 11 al 16. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Disculpa. Ahora bien, los corintios tenían que recordar que no se trata de una relación donde uno es mejor que otro o donde uno es mayor que otro. Esta es una relación de complemento. El hombre y la mujer se complementan. Iguales delante de Dios, pero con distintos roles. Y Pablo lo demuestra aquí en esta sección, donde habla del argumento de que no son independientes ni el uno del otro. La mujer nace del hombre, es decir, sale del hombre. Dios no la hizo del polvo, sacó una costilla de Adán para hacerla a ella. Pero una vez existió el hombre completo, mujer, varón y hembra, los hombres nacemos, bueno, los seres humanos en general, pero hablando aquí de los hombres, nacemos de las mujeres. No nacemos de otro hombre, nacemos de las mujeres. Somos dependientes el unos del otro, nos necesitamos.
Por tanto, no hay razón ni motivo para que ninguno de los dos se crea superior. Y sabemos muy bien que a lo largo de la historia han habido intentos, tanto como el hombre quererse sentir superior como la mujer quererse sentir superior. Ambos están mal. Tiene que haber una relación de complementarismo. Nos complementamos el uno con el otro. Y la relación esposo-esposa debe ser caracterizada por el amor. Si eso pasa, se verá el respeto mutuo y la colaboración en agradar a Dios. Pablo va a cerrar esta sección casi con dos preguntas retóricas, que la respuesta es negativa básicamente para ambas. Obvia. Es decir, no es propio que la mujer ore con la cabeza descubierta. Y no es propio que el hombre se deje el cabello largo. Básicamente serían las respuestas a las preguntas que él hace. Y que sí es bueno o natural que la mujer tenga el cabello largo. Y cuando habla de la naturaleza, Pablo no está hablando de la ciencia como tal. Cuando dice la naturaleza o lo natural, Pablo está hablando al orden divino, a lo original, a lo que Dios diseñó. A eso se está refiriendo Pablo. Que la mujer orara con la cabeza descubierta o que no llevara el cabello largo era algo que no la iba a hacer ver como mujer, o al menos en un sentido correcto. Iba a indicar que iba en contra de lo establecido por Dios en querer parecerse a un hombre. El velo, el cabello largo, eran formas distintivas de ver, ella es mujer. Que ella no llevara el velo, que se cortara el cabello, era decir, ella no parece mujer, ella quiere hacer lo que el hombre hace. Por eso, dice, desde el original, es a la mujer la que le crece el cabello de esa manera, no al hombre, es a la mujer la que tiene el velo. Le es honroso a ella hacerlo. Y al revés, los hombres en ese tiempo asociaban el cabello largo con la feminidad. Por tanto, el pecado de los hombres cuando se dejaban el cabello largo no era exactamente el cabello largo en sí, sino el andar como mujer, el querer vestirse de una manera que no dejara claro si era hombre o mujer. En ese tiempo, el mismo apóstol Pablo, cuando estuvo en Corinto, él estuvo con el cabello largo. Si leen Hechos 18, no lo voy a leer ahora, pero si lo leen y miran entonces para atrás, en Hechos 18 dice que Pablo se corta el cabello porque tenía un voto que había hecho, o sea, lo tenía largo. Y si ven un capítulo atrás, Pablo venía de Corinto, hasta que llega acá al 18 y se corta el cabello. Así que era común de vez en cuando que los hombres se dejaran el cabello largo por votos o por duelo, pero no era común. Y sí han habido hombres, inclusive cristianos durante la historia, que tuvieron el cabello largo. El punto no era necesariamente eso, el punto era de no parecer mujer, de no andar como mujer, de que hay una distinción clara. Mujer, vístase que usted parezca mujer, hombre, vístase que usted parezca hombre. No debe haber duda de eso. Cuando andamos con la vestimenta como es y el carácter de acuerdo con los roles que Dios nos dio, en el caso del hombre, el de autoridad de gobernar de acuerdo a los mandatos de Dios, y a la mujer de someterse a la autoridad con respeto y amor, entonces glorificamos a Dios. Ahí es honroso que el hombre tenga el cabello corto, que el hombre se vista como hombre, que el hombre asuma su responsabilidad. Es honroso que la mujer tenga el cabello largo, que use su velo porque se somete a la autoridad. Honramos a Dios, es honroso. Finalmente Pablo cierra en el verso 16. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Una manera bastante peculiar de cómo Pablo cierra este argumento. Porque él sabe que cuando está tocando estos puntos de cómo te vistes, qué estás haciendo, va a haber gente que va a decir, pero ¿por qué? Yo no quiero hacer eso. Y él está previendo esto, porque esta es su carta, él no está hablándolo, ese no es un discurso, él lo está mandando por escrito. Y él dice, si hay alguno que ya está pensando pelear, déjeme decirle, alguna mujer que diga, a mí no me da la gana, Pablo, yo sí quiero usar mi cabeza descubierta, yo creo que estás equivocado, porque eso no es como tú dices. Él está preparándose para eso, o para que un hombre que se sienta ofendido también quiera venir a defender, o que no, yo dejo a mi esposa hacerlo porque sí. Pablo le dice, no voy a discutir con ustedes. Esto es lo que es. Y les dice, por si acaso, para que sepan también, esto también es lo que hacemos
en todas las demás iglesias. Así que no discutamos, o no voy a discutir en cuanto a este tema. Esto es así. Y pone los argumentos y dice, y para rematar, las demás iglesias también lo hacen. Y miren lo importante de cómo Pablo presentó los argumentos. Pablo está hablando de una tradición al principio. Se los alabo porque guardan la tradición que les enseñé. Pero cuando Pablo comenzó a hablar, él comenzó con lo bíblico y doctrinal, y luego con lo cultural, y de último con tradiciones. No podemos empezar a evaluar si algo es bueno en el orden inverso. Porque las demás iglesias lo están haciendo, está bien. No. Mire que eso fue lo último que Pablo menciona. O por el medio. Bueno, si la cultura dice que está bien entonces, o está mal porque la cultura lo dice. No, tampoco es el orden. No puede ser jamás de esa manera. De hecho, si comenzáramos a ver lo que las iglesias hacen hoy como parámetro para saber si estamos bien o mal, tendríamos que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, en muchas iglesias hoy es normal que la mujer predique. Eso está mal. La Biblia habla en contra de eso. Inclusive aquí en Corintios lo va a mencionar unos capítulos más adelante. Pero hoy es normal, es costumbre que lo hagan. Eso no está bien. Y en muchas cosas culturales, que si nos ponemos a ver que si eso lo hace en la cultura, significa que esté bien, que la mujer no atienda a sus hijos, que no atienda a su esposo, que haga lo que le dé la gana, que sea independiente, parece normal, pero no es así, no es lo que dice la palabra. La autoridad nuestra es la Biblia, es la palabra de Dios. Ella es inerrante, ella cumple el propósito perfecto, está completa y es eterna. Tenemos que someternos a esa autoridad. Y por eso siempre tenemos que empezar por ahí. Por eso Pablo empezó por ahí. Porque si comenzamos a dar opiniones en base a lo que a mí me parece, si Pablo hubiese empezado diciendo a mí no me gusta porque se ven feas, ¿eso qué importa? Porque Pablo en sí solo no tiene autoridad. Él tiene autoridad porque habla la palabra de Dios. Los predicadores cuando predican con autoridad porque predican con la Biblia. Si predicaran solamente su opinión, no hay por qué prestar atención. Por eso que lo que pasaba en el tiempo de Jesús era igual. Los fariseos, los sacerdotes hablaban sus opiniones de otros rabinos y de otros, era sin autoridad. La palabra de Cristo era autoridad, obviamente, porque era Dios y porque Él hablaba la Biblia. Él explicaba la palabra de Dios. Ahora bien, después de ver eso, entender el principio bíblico, podemos entonces ver qué tiene la cultura que yo puedo apropiarme para poder mantener el orden que Dios me explica en su palabra. Y puedo ver qué hacen las demás iglesias para ver, eso está bien. Y es una manera de representar el principio bíblico que Dios me da en su palabra. Pero siempre empezamos por ahí, no por la cultura ni por la tradición, sino por la palabra. Si no, fácilmente caeremos en errores. Así que tengamos ese orden siempre presente. Palabra primero, luego cultura y luego tradición de las otras iglesias, pero siempre la palabra. Porque incluso si Pablo mismo dijo que si él enseñaba otra cosa que no fuera el evangelio, fuera contado como maldito, nos hace reconocer lo que él mismo veía, de que no soy yo quien tiene la autoridad, es la palabra de Dios. Ese es nuestro estándar. Ahora, para muchos probablemente siga la pregunta abierta de ¿y cómo yo aplico todo esto a nuestra vida hoy en Panamá? Estamos en Panamá o en Occidente. Nadie usa velo. Los hombres no andan con sombrero que se lo quiten o se lo ponen. No hay una cultura donde esté pasando eso así abiertamente conocida. Entonces, ¿cómo aplicamos el principio de la autoridad bíblica de lo que pasaba en el culto? Porque era en el culto que ellas iban sin el velo, a lo que pasa hoy en día. Y esto es muy importante, porque he visto durante el estudio de la prédica, preparándome, de que hay movimientos doctrinales que se llaman inclusive el movimiento del velo. Y son iglesias básicamente que usan ese pasaje como su pasaje central y hacen que las mujeres vayan con velo, de que los hombres con sombrero se lo quiten, y todo es literal. Y hay un peligro cuando comenzamos a poner las tradiciones como principios bíblicos,
porque quedamos en el legalismo. Necesitamos por eso entender el principio bíblico y por eso necesitamos estudiar. Y una vez entendamos el principio, las tradiciones pueden cambiar, pero el principio nunca va a cambiar. Entonces el principio es claro, el orden de la autoridad de Dios. Eso es lo que está hablando este pasaje. El hombre se somete a Cristo y la mujer se somete al hombre. Pero tienen que reflejarlo en su manera de vivir. Ya no con un velo, ya no quitándose el sombrero. ¿Cómo sería? Pablo aquí divide el problema en dos partes. La parte más grave es la mujer insubordinada. Es la que más énfasis hace. Que no respeta la autoridad que Dios le dio para ella, que sería su esposo. Y si está soltera, sería su padre. Y esa insubordinación, en este caso muy particular, se evidenciaba en querer vivir sin las distinciones de género masculino y femenino. Y en este caso más específico en su manera de vestir. El segundo problema que se menciona indirectamente sería el de los hombres, que no vivían de acuerdo a su llamado, o que vivían de manera pasiva, incluso se vestían de manera femenina, y en otros casos, aún vistiéndose de manera masculina, lo hacían de tal manera que no querían evidenciar que estaban bajo la autoridad que Dios les dio, no querían ejercer esa autoridad que Dios le había dado. Tal vez se sentían incómodos. Ok, el velo era algo visible, no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Era algo que decía o hacía ver que esa mujer no tenía autoridad sobre ella o que si la tenía. Si la usaban, tiene una autoridad. Si no la usaba, está en rebeldía, es inmoral, no la reconoce. Hoy no hay velo para saber qué mujer sí y qué mujer no lo acepta. Pero hay actitudes, hay situaciones que revelan eso. Situaciones de mujeres casadas donde toman decisiones atrevidas en cuanto a su manera de vestir, por ejemplo. Y no estoy hablando de pintarse el cabello o de qué color se pintan las uñas o de qué falda se ponen. No, estoy hablando de cosas más radicales que hacen que cuestionen si está o no bajo autoridad. Por ejemplo, si una mujer casada se rapa la cabeza, a una parte de la cabeza, eso impactaría hoy. Y no de manera positiva. Y lo primero que alguien diría es, el esposo permitió eso, el esposo dice que eso está bien. Porque el raparse, o eso es todavía vigente, hoy en día, sigue siendo una señal de protesta a la autoridad. Es ahí el porqué la mayoría de las feministas radicales, las líderes de los movimientos, cuando ustedes busquen las fotos de ellas, que van a verlas rapadas o con una parte de la cabeza rapada. ¿Qué están diciendo? No me someto a la autoridad de la cultura o del sistema que ellas quieran protestar. Ese acto de raparse la cabeza, una parte o toda, es para ellas un acto de rebeldía. Es decir, yo no me someto a tu autoridad, yo creo en la anarquía. Entonces, si una mujer cristiana hace eso, obviamente cuestiona la autoridad del hombre. Aunque supuestamente el hombre puede que esté de acuerdo o no, está mal. Está diciendo no acepto la autoridad como Dios la ha dado. Y además hace lo que Pablo menciona arriba. Se hace una con la mujer rapada. Que en este caso no sería una prostituta, pero sería igual una mujer que está en pecado, que no reconoce a Dios como autoridad. ¿Por qué una mujer cristiana quisiera identificarse con una mujer que abiertamente no cree en Dios ni en la Biblia? No someterse a la autoridad de su esposo también se puede manifestar con la toma de decisiones de otro tipo, como por ejemplo decisiones financieras o decisiones importantes de la familia sin consultarlo y actuar ella como si fuera en la cabeza, cuando es el hombre el que debe tomar la decisión, no la mujer. En una ocasión estaba conversando con unos amigos, parejas de casados cristianos, y en un momento una de las muchachas, obviamente también estaba con su esposo, le pregunta a otro muchacho, oye, fulano, el modesto muchacho solía pedir cosas por internet. ¿Cuándo me llega el celular? Y el muchacho le responde la fecha X en la que el celular llegaba. ¿Cuánto le costaba? No recuerdo si era cuánto le costaba o cuándo le llegaba. Algo que el esposo le pregunta, ¿qué celular? Ah, no, uno que me voy a comprar, o el que ya me compré. No recuerdo si lo había comprado o lo iba a comprar. En ese momento hay más personas alrededor. Y él le dice, ¿por qué yo no sabía? Es que bueno, porque esa es mi plata, yo me lo quiero comprar. ¿Qué tiene? Tú no tienes por qué saberlo. Y de nuevo le estoy diciendo que todas las parejas que estábamos ahí éramos parejas cristianas. Todos vamos a la iglesia. Eso fue evidente de que esa muchacha no respeta la autoridad de su esposo. Y lo dejó claro.
Tú no tienes por qué saber. Y lo hizo que no le importaba decirlo enfrente de su esposo y que se enterara de esa manera, porque ella inclusive tal vez esperaba que ni siquiera la cuestionara, que simplemente le dejara hacer. Pero no, eso fue una muestra de rebeldía y eso ahí deshonra a su autoridad, deshonra a su cabeza, que en este caso es su esposo. Eso está mal. Las mujeres tienen que entender que el rol de la autoridad dentro de la familia Dios se lo dio al hombre y es el hombre que debe tomar la decisión. No se trata de si el hombre es capaz, porque el hombre no necesariamente va a ser más inteligente que la esposa. Tienen que saber eso bien ustedes mujeres y nosotros hombres. Muchas veces las mujeres, y la gran mayoría de las veces diría, la mujer es más inteligente que el hombre. Por esto no se trata de nuevo de capacidad, se trata de rol, simplemente de autoridad que Dios dio. Quiere que el hombre tome la decisión. Usted es mejor que él en otras cosas, ayúdalo entonces a que él haga lo que tenga que hacer. Pero es él el que lo tiene que hacer. Débora, en el tiempo de los jueces, cuando Dios le habla y le muestra lo que está pasando y llama a Barak, Débora no dice yo voy a la guerra. No, Débora, ¿qué hace? Dice, Barak, tú tienes que ir. Y yo te animo y te digo lo que dice Dios, pero tú tienes que ir. No le quiten el rol a su esposo. Lo deshonran y no dejan que él tampoco honra a Dios entonces. Aunque no sea capaz, ayúdelo entonces. Precisamente también para eso está usted, para ayudarlo a ser capaz. De más está decir que el feminismo no nació en la década de los 60 del siglo pasado. El feminismo nació en Edén, cuando Eva actuó por su cuenta. Hermanas que hoy escuchan esto, el feminismo no es la respuesta. Jamás van a encontrar el valor en un sistema de creencias que no sea lo que su creador diseñó para ustedes. El cristianismo fue el que vino a darle el valor a las mujeres. Antes de eso, ningún otro sistema político o social las respetó tanto como el cristianismo. Es Dios quien las va a honrar y créanle a Él de que ese es el diseño para ustedes, el diseño perfecto. Que si no lo hacen así, lo van a denigrar. Hombres, hoy aquí no se ve de que estemos entrando con sombrero como símbolo de autoridad en una iglesia. Pero hay hombres que se visten de manera femenina. Esa es la parte más leve. Quieren hacerse de verdad parecidos a las mujeres y a veces no son homosexuales necesariamente. He visto hombres vestirse con pantalones de mujer, con suéteres de mujer, porque creen que se ve bien, que no afecta. No, tienen que ser claros que nos vistamos como hombres, decentemente, y que las mujeres se vistan como mujeres decentemente. Así que no caigamos en querer hacer cosas para parecernos a las mujeres. Si hacemos eso, deshonramos a Cristo. Pero ¿cómo más deshonramos a Cristo? Ya no es tanto con el sombrero. Si tu esposa es la que más, o en algunos casos la única que se preocupa por estudiar la Biblia, tú como hombre estás deshonrando a Cristo. Porque esa es tu labor. Si en la iglesia se sabe de la fidelidad y compromiso de tu esposa, pero no del tuyo, estás deshonrando a Cristo. Si tu esposa es la única que tiene culto familiar en casa, o la que se preocupa por eso, para enseñar a los niños, y tú no te preocupas por la crianza de los hijos, estás deshonrando a Cristo. El mundo ha querido masculinizar a la mujer y ridiculizar al hombre. Hasta las cómicas, los dibujos animados lo demuestran de esa manera. No caigamos en esa trampa. Un pastor dominicano que se llama Narciso Nadal, en una prédica, él habla mucho de este tema, utilizó una frase en una conferencia que dio que se llamaba ahómbrate. Yo no sé si es una palabra, pero él usó esa frase tratando de traducir el inglés man up. O sea, párate como hombre. Y no tanto solamente pararte, sino de asume tu responsabilidad en el sentido que Dios dice. Porque ahombrarse o tomar la responsabilidad de hombre no significa ahora llega a la casa y dice friega, lava, cocina, sino es ayuda tú, friega tú. Hay que lavar algo, lávalo tú. Saca tiempo para orar con ella. Lee la Biblia con ella, para guiar a tus hijos. Tu labor no es nada más proveer económicamente, sino liderar espiritualmente. Asume tus responsabilidades, pero siempre con amor.
Cristo es nuestro modelo. En Efesios Pablo se lo dice a esa iglesia. Ama a Cristo como ama a tu iglesia, como a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y lo hizo con amor y se humilló hasta lo último. De esa es la manera en que nosotros demostramos la autoridad. Con servicio, con amor, con humillación, para servirla, para limpiarla, para ayudarla a ser mejor. Así demostramos nuestra autoridad. Escuchemos a nuestras esposas. Recordemos, Adán sin pecado necesitó ayuda. Nosotros necesitamos mucho más. Escucha a tu esposa. Toma las decisiones. Te toca a ti tomar las decisiones, pero hazte responsable de ellas. No digas, después que escuchaste a tu esposa, lo que pasa es que mi esposa me dijo. Lo que pasa es que, ¿para qué me dijiste eso? Ahora no me funcionó. No, es tu responsabilidad como hombre. Es nuestra responsabilidad aceptar nuestros errores o nuestros aciertos. Así sea que sea porque escuchamos a nuestra esposa o no. Nos toca asumir la responsabilidad. No hagamos como Adán, que inmediatamente fue a acusar a culpa de Eva. Es fácil que hagamos eso. Yo sé que es muy común que los hombres digamos, no es culpa de mi esposa. No, Dios no va a cuestionar a tu esposa, Dios no va a cuestionar a nosotros, los hombres. Hermanos, Pablo desde el verso 2 del capítulo 11 hasta el capítulo 14 está hablando de cosas que en la iglesia estaban mal, en el culto específicamente. Y va a hablar de la cena del Señor, de los dones y de otras cosas más. Pero Pablo no empezó hablando de la prédica, Pablo no empezó hablando de la cena del Señor, Pablo empezó hablando del rol de hombre y mujer. Eso era lo más importante, hermano. Esto no es cosa ligera. ¿Y sabe por qué era lo más importante? Porque esto no es exclusivo de los pastores o de los músicos o de los maestros. Esto es exclusivo de todo cristiano. Y porque esto apela a la base de la sociedad, a la primera institución que Dios creó, la familia. Es ahí donde empieza todo. Si empezamos por ahí, el resto de las cosas se van a ir dando naturalmente. Pero porque la familia no están bien, porque el hombre no tiene su rol, la mujer no entiende su rol, obviamente la iglesia va a andar mal. ¿La iglesia de qué se conforma? De las personas que vienen de familias. Entonces Pablo empieza por lo básico. Tu familia es importante. Ese es tu primer ministerio. Si tienes otro ministerio en la iglesia, cualquiera que sea, gloria a Dios. Pero si tú no atiendes el ministerio de tu familia, es por gusto. Pablo no empezó por aquí de casualidad. Era porque era más importante empezar por la familia. A Dios le importa cómo manifestamos nuestra masculinidad y feminidad. Y nos dejó su palabra. Y también nos dejó su Espíritu Santo para que nos la recuerde, para que nos convenza de pecado y para que nos fortalezca y nos ayude a vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Hermanos, vivamos nuestra masculinidad y feminidad como Dios nos manda. Oremos. Dios te doy gracias por el día que nos das y la oportunidad de poder aprender más de tu palabra. A ti te importa que los hombres vivamos como hombres de acuerdo a lo que tú quieres que un hombre viva. Y que las mujeres vivan de acuerdo a tu estándar y el diseño que tú le diste a ellas. Hoy esos diseños a veces parecen un misterio. Mucha gente no los conoce, inclusive dentro de la iglesia. Perdónanos porque el no conocerlos es negligencia por no estudiarlo. No podemos echarle la culpa a la cultura o a la sociedad solamente. Y permítenos poder ver en qué estamos fallando, corregir, comenzar a vivir de acuerdo a eso, para glorificarte a ti primeramente y en segundo lugar, fortalecer a la iglesia y en tercer lugar, que la sociedad sea mejor. Pero Padre, siempre que recordemos que la primera motivación es agradarte a ti. Si no vivimos como tú quieres, si no asumimos nuestras responsabilidades como hombres, si las mujeres no se someten a la autoridad como tú mandas, no vamos a poder andar bien, ni como familia, ni en la iglesia, ni en la sociedad. Todo va a estar mal. Este es el punto primario. La familia, el hombre y la mujer, el matrimonio. Ayúdanos a vivir matrimonios que te glorifiquen, que te honren, que sean de motivo de gloria para ti, Padre. Solamente en ti podemos, sin ti no podemos hacer nada. Gracias por escucharnos, por hablarnos y por ayudarnos. Amén.